Hola, pues bueno, vamos a ver la definición de hipérbola y varios detalles importantes que se tienen que comentar, ¿no? Entonces, pues bien, eh, definición, ¿no? De la hipérbola, pues es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos del plano, pues es una cantidad constante. Entonces, bueno, la simple definición de tal como está no es del todo precisa y pues debemos platicar los detalles que acaban de darle toda la precisión a esta definición. Entonces, para empezar, bueno, detalles que hay que comentar. Los puntos fijos de los que se habla aquí en la definición, pues se llaman focos. Ajá. Y bueno, ahí se denotan por F1 y F2, ¿no? Teniendo en cuenta, pues bueno, que son segmentos dirigidos, pues estamos en el plano, entonces de F1 a F2, pues digamos que sería un segmento de longitud con positiva. Entonces, y además un punto cualquiera, o cualquiera del conjunto, lo llamaremos M. Ajá, lo llamaremos M y lo vamos a considerar siempre distinto, ¿no? De los focos y lo consideraremos siempre distinto de los focos de F1 y de F2, ¿no? Entonces, bueno, otro detalle que hay que comentar. Bueno, antes de continuar, ajá, como dice que es el lugar geométrico de la diferencia de distancias a dos puntos fijos, pues es que tenemos, por ejemplo, el foco 1 aquí, el foco 2 aquí, por aquí está M, consideramos esta distancia, y lo que vamos a tomar, pues es la diferencia, la resta, ¿no? O sea, la distancia, por ejemplo, en este caso de F1 a M, menos la distancia de F2 a M. El detalle es que siempre vamos a tomar la distancia mayor menos la menor, ¿no? Bueno, por el dibujo se puede ver, ¿no? Aunque no es ninguna demostración, pero digamos, considerando el dibujo, vemos que en este caso la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, ¿no? Entonces, siempre se van a considerar, digamos, esas diferencias, ¿no? Que son iguales a una cantidad constante que ya vamos a ir platicando ahorita, ¿no? Los detalles, bueno. Entonces, eso que acabo de decir de que siempre tomaremos la distancia mayor menos la menor, pues se puede ver así, ¿no? Entonces, como que tomaremos el valor absoluto de la diferencia de las distancias, ¿no? De las que ahorita les acabo de comentar, de las distancias a las que se refiere, ¿no? Es la definición de hipérbola, ¿no? Entonces, esto es equivalente eh, a tomar eh, la distancia mayor menos la menor. ¿Sí? Tomar el valor absoluto de esa diferencia, pues es equivalente a decir que es tomar la distancia mayor menos la distancia menor. Ajá. Entonces, bueno, o sea, para verlo de otra forma, pues aquí tenemos F1. Bueno, para volverlo a ver, F2, por aquí está M. Entonces tomaremos el valor absoluto de la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M. Ajá. Em, sí, hay que comentar lo que sigue, ¿no? En otra hoja nueva, entonces
otro detalle que tiene que ver con la definición. El punto medio, o bueno, es que es parte, ¿no? Es parte de la definición. El punto medio entre los focos se llama centro de la hipérbola. Centro de la hipérbola. Ujú. ¿Qué más? Dados los 3 puntos F1, F2 y M en el plano, tenemos o tendremos, o sí, bueno, tenemos que la diferencia de F1 a M menos la diferencia de F2 a M, o sea, si la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, ajá, si se tiene eso, entonces esta diferencia es que es una cantidad constante como pide la definición, pues la vamos a simplemente a poner como 2A, que aquí, bueno, no importa que sea 2A, puede ser cualquier cantidad, pero el 2A es conveniente tomarlo para después se hagan más fáciles los cálculos a la hora de definir la ecuación, ¿no? De la hipérbola, de encontrar la ecuación, ¿no? Entonces, con A es un número real, A en los reales positivos, o sea, no considera al cero, y, eh, y si, por ejemplo, la distancia de F2 a M es mayor que la distancia de F1 a M, pues entonces vamos a considerar la diferencia de F2 a M menos la distancia, perdón, de F1 a M, ¿no? Y eso también, pues, 2A, ¿no? Así es como decir, bueno, bueno, aquí vamos a poner el dibujo para más o menos tener una idea de lo que estamos diciendo. ¿Sí? El eje X, el eje Y, aquí está el foco 1, foco 2, por aquí está el M, ¿no? Estamos hablando de esas distancias. Y para englobar todo esto que se está diciendo aquí, que si siempre vamos a tomar la mayor como la menor, como ya les dije, pues es equivalente a decir que vamos a considerar el valor absoluto, ¿no? Entonces, es decir, que vamos a tomar el valor absoluto de la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M, y eso es igual a 2A, ¿no? Pero bueno, estas dos cosas son equivalentes. Lo que está aquí en el cuadrado o lo que está aquí en valor absoluto, ¿no? Si lo hace uno como viene aquí en el cuadrado, pues entonces primero puede uno decir, bueno, consideramos el caso en que la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, y ya después uno podría, ya que uno lo haga, puede uno decir o ir diciendo desde el principio que pues es análogo, ¿no? En el caso en el que la distancia de F2 a M sea mayor, en el caso contrario. Ajá, bien. Em, bueno, sí, hay que seguir platicando detalles todavía de la definición. Tendremos también, que la distancia de F1 a F2 es igual a 2C. Ajá. C también, pues un número real positivo. Ah, y bueno, y por último, eh, pedimos para que la definición sea precisa y tenga sentido, que la diferencia de F1 a M menos la diferencia de F2 a M siempre sea estrictamente menor que la distancia de F1 a F2, ¿no? O sea que la distancia, por ejemplo, así para verlo rápidamente, aquí tenemos el foco 1, el foco 2, por aquí está el punto M. Entonces lo que estamos pidiendo es que siempre la diferencia de esta distancia menos esta
sea menor que esta distancia de acá abajo, que siempre sean menores esas. Bueno, eso en el caso en el que la distancia de esta F1AM sea mayor que la distancia de F2AM, o bueno, en el otro caso, que la distancia de F2AM menos la distancia de F1AM sea menor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Entonces pediremos o esto, si la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M, o sea, si esta es mayor, pediremos esto, o pediremos esto de acá abajo, si esta es mayor, si la primera es mayor, ajá. Entonces, bueno, ajá, y bueno, ya para resumir todo esto, pues también ya podemos decirlo, ¿no? Es decir, que pediremos que el valor absoluto de la distancia de F1 a M menos la distancia F2 a M sea estrictamente menor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Y todo eso es lo que vamos a pedir para, o todos estos detalles son los que hay que considerar para la definición de la hipérbola, ¿no? Y esto sí lo vamos a pedir, ¿no? Esto sí, para que realmente esa definición tenga sentido. Entonces, bueno, todos los detalles anteriores que se piden en la definición, pues son necesarios, ¿no? De lo contrario, podría ser que no se estuviera considerando una hipérbola del todo o que hubiera ahí cosas contradictorias. Entonces, bueno, vamos a decir la definición de hipérbola que acabamos de describir es precisa, ajá, pero para comprender eh, por qué se piden estos detalles o por qué se deben describir estos detalles, es necesario estudiar qué pasaría si no se pidieran, ¿no? Entonces es lo que vamos y pidieran, ¿no? O sea, si no se pidieran esos detalles, eh, pues hay que ver qué pasaría, ¿no? En esos casos. Entonces, es decir, ¿no? Estudiaremos qué pasaría si, en lugar de pedir que la diferencia, bueno, que el valor absoluto de la diferencia de m a los focos sea menor estrictamente, eh, entonces, ¿qué pasaría si no pasara eso, ¿no? O sea, si no pasara eso, quiere decir que fuera estrictamente, que fuera mayor o igual que la distancia de F1 a F2, ¿no? Porque nosotros en la definición dijimos que siempre vamos a pedir esto de acá abajo, ¿no? Siempre vamos a pedir esto último para que la definición esté completa, pero entonces lo que vamos a estudiar qué pasa si no, ¿no? Si se tuviera lo contrario. Y lo contrario, pues es esto, ¿no? Que el valor absoluto sea mayor o igual que la distancia entre los focos, ¿no? Entonces vamos a analizar esto, pasaría si se tuviera esto, ¿no? A qué llegamos, ¿no? Entonces, bueno, para analizar esto o para estudiar esto, mm, pues debemos checar dos casos, ¿no? Sí. El primer caso es que el valor absoluto de la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M sea estrictamente mayor que la distancia de F1
a F2, ¿no? O sea, que sea mayor o igual, debe pasar que es mayor, que esa diferencia es mayor, o que esa diferencia es igual, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? O sea, ver esto de aquí, pues es equivalente a ver este caso y a ver este caso, ¿no? Entonces vamos a ver esos dos casos, ¿no? Pues bueno, uno, ¿no? Caso uno. ¿Qué pasa si el valor absoluto de la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es mayor estrictamente que la distancia de F1 a F2, ¿no? Entonces estudiemos este caso. Entonces, bueno, para empezar, supongamos que la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, ¿no? En el caso, bueno, entonces en este caso pasaría que pues esta diferencia de adentro es positiva y por lo tanto lo que queremos ver entonces es que si la distancia de, ¿qué pasa si la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es estrictamente mayor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Aquí entre paréntesis podemos poner que es análogo si la distancia de F2 a M es mayor que la distancia de F1 a M, ¿sí? Ajá, es análogo si pasa lo contrario, ¿no? Tenemos que hacerlo básicamente lo mismo. Bueno, pero bueno, ahorita en el caso en el que la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, ¿no? Entonces, bien, entonces supongamos, entonces, bueno, que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es estrictamente mayor que la distancia de F1 a F2. Bueno, estamos en ese caso, ¿no? En el que pasa eso. Entonces, por otra parte, es más, déjenme poner la representación de los puntos aquí en el plano para más o menos tener una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Por aquí está F1, por aquí está F2 y M está en cualquier parte, que no sea F1 ni F2, ¿no? Ahorita todavía no definimos varias más cosas, lo único, bueno, que está en cualquier parte, simplemente que no sea F1 ni F2. Bueno, como esos tres puntos están en el plano, pues podemos aplicarles la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces tenemos de la desigualdad del triángulo nos arroja tres cosas. Uno, que la distancia de F1 a F2 pues es menor o igual que la distancia de F1 a M más la distancia de F2 a M, ¿no? Otra es que la distancia de F1 a M es menor o igual que la distancia de F1 a F2 más la distancia de F2 a M. Y tres nos arroja que la distancia de F2 a M es menor o igual que la distancia de F1 a F2 más la distancia de F1 a M, ¿no? Entonces, al menos tenemos esas tres por la desigualdad del triángulo. Ahora, eh, en particular, dos, ajá, tenemos que pues, la distancia de F1 a M es menor o igual que la distancia de F1 a F2 más la distancia de F2 a M. Ujú. Ahora, y bueno, y entonces, yo puedo pasar restando, ¿no? La distancia de F2 a M lo puedo pasar de este lado y entonces me queda que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M pues es menor o igual que la distancia de F1 a F2, ¿sí? Pero yo estoy en el supuesto, ajá,
o estoy en el caso en que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es estrictamente mayor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Y entonces pues llegamos a una contradicción, porque bueno, esto a su vez, esto que tengo aquí, pues es esto de aquí, pero esto a su vez es igual, es mayor o igual que esto, ¿no? O sea, lo que estoy obteniendo, esto es mayor o igual que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M. Y entonces tengo que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es estrictamente menor que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M. Bueno, ya desde aquí se ve que son números iguales, pero bueno, para puedo hacer más cuentas y para que sea más evidente, puedo cancelar, por ejemplo, esa, por ejemplo, ¿no? Y tengo entonces que la distancia de F1 a M es menor estrictamente que la distancia de F1 a M, ¿no? Está la contradicción, bueno, ya más evidente, porque un número no es menor igual que, no es menor estrictamente que sí mismo, ¿no? Eso no pasa, ¿sí? Eso no sucede en los números reales. En general, bueno, no sucede que algo sea menor estrictamente que sí mismo. Eh, y bueno, esta contradicción surgió de suponer que, bueno, que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es estrictamente mayor que la distancia de F1 a F2, ¿no? El caso en el que la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, ¿no? El caso al revés, o sea que tengamos acá así, es análogo, ¿no? Es análogo. Bien, entonces surgió de suponer esto, ¿no? Por lo tanto, no se tiene, ¿no? Por lo tanto, eh, no es cierto, ¿no? Que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M sea estrictamente mayor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Entonces, bueno, no es cierto. Ahora hay que ver el caso, ¿no? Ahora el caso 2. Si quieren, lo vamos a poner ahora. Veremos qué pasa si el valor absoluto de la diferencia, bueno, de F1M menos la distancia de F2AM es igual a la distancia de F1 a F2, ¿no? ¿Qué pasa si eso? O equivalentemente ver, ¿sí? O equivalentemente, ¿qué pasa si la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es igual a la distancia de F1 F2 o, o análogamente que la distancia de F2 a M menos la distancia de F1 a M es igual a la distancia de F1 a F2, ¿no? Entonces podemos hacer, por ejemplo, considerando que la distancia de F1 a M pues es mayor que la distancia de F2 a M, ¿no? El otro caso pues es análogo, ¿no? Es análogo. Bien, entonces vamos a ver qué pasa si ahora tenemos esto. Entonces, bueno, déjenme.
irlo haciendo aquí abajo. Para estudiar este caso, bueno, consideremos entonces la siguiente observación, ¿no? Observación, dados F1, F2 y M. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo em, para ver qué pasaría em, si no se tuvieran, digamos, esas especificaciones en la definición. O sea, si realmente la definición, así como está, si no diéramos los detalles que dimos, pues realmente, si realmente definiría una hipérbola, ¿no? Entonces, estamos observando eso. Ajá. Lo que digo es que estamos viendo esto para que nos quede claro em, por qué se pide, ah, ah, por qué se pide, por qué se pide esto, ¿no? Que tengo aquí señalado en rojo. ¿Por qué se pide que el valor absoluto de esas diferencias sea estrictamente menor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Por eso estamos haciendo esto, porque estamos viendo qué pasaría si no se pidiera eso, ¿no? En la definición, o si no se especificara eso, qué pasaría. Entonces, bueno, entonces por eso estamos analizando estos casos. Entonces, bueno, ahora para analizar este segundo caso, pues veamos que tenemos tres puntos distintos. Ajá. Em, Se tiene entonces que el valor absoluto de la diferencia de F1 a M menos, bueno, la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es igual a la distancia de F1 a F2, si solo si M está en el exterior del segmento F1, F2, ¿no? Entonces, bueno, no y acabé la vez pasada de hacerlo bien, entonces, de hacer bien esta demostración. No sé qué pasó ahí, pero bueno, vamos primero hacia allá. Primero para allá, que es como es una doble implicación, pues hay que hacer los dos lados, ¿no? Entonces, supongamos porque por hipótesis tenemos, bueno, esta igualdad, ¿no? Pero bueno, para quitarnos el valor absoluto, es que la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, ¿no? Em, bueno, también podríamos hacer el caso en el que la distancia de F2 a M es mayor que la distancia de F1 a M, pero bueno, sería algo análogo, ¿no? Es análogo ese caso. Entonces, bueno, hagamos este caso, el otro es análogo. Entonces, si pasa esto, pues tenemos que este valor absoluto, pues nos queda simplemente como la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M, ¿no? Porque lo de adentro pues, sería una cantidad positiva. Y bueno, estamos en el supuesto, perdón, en el que, en el que esto es igual a la distancia de F1 a F2, ¿no? Y lo que queremos demostrar, por demostrar que M está en el exterior del segmento F1, F2, ¿no? Entonces, bueno, así. Vamos a poner por aquí está, digamos, para tener las ideas un poco más en claro, tenemos el segmento F1, F2. Entonces, lo que queremos demostrar es que M o está aquí o M o está aquí, ¿no? En cualquiera de estos son el exterior, ¿no? Exterior, este es el exterior y este es el interior, como ya habíamos dicho en otras clases, ¿no? Este es el interior, el exterior, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es que está aquí o está aquí, ¿no? En alguno de esos lados, ¿no? Entonces, para probar que M está en el exterior,
del segmento F1, F2, supongamos lo contrario, ¿no? Supongamos lo contrario. Supongamos que está en el interior y pues para ver si llegamos a una contradicción o que no está de plano en la recta que determinan F1, F2, ¿no? O sea, para ver que está realmente en el exterior, pues hay que, como es lo que queremos demostrar, que está en el exterior de este segmento, pues entonces podemos intentar llegar a una contradicción, suponiendo que está en el interior o que no está acá, ¿no? Entonces, como estamos en el plano, realmente estamos en el plano cartesiano, entonces o está o que no está en el interior o que está volando por alguna otra parte, ¿no? Eso es lo que queremos, que estamos suponiendo para ver si llegamos a una contradicción. Entonces, em, bueno, bueno, primero que no está, que está, más bien, que M está en el interior, ¿no? Y a ver si llegamos a una contradicción del segmento F1, F2, ¿no? Entonces tenemos una cosa aquí, así, por aquí está F1, por aquí está F2 y por aquí debería estar M, ¿no? Si estamos suponiendo que está en el interior, entonces en este caso tenemos que la distancia de F1 a M más la distancia de F2 a M, pues es igual a la distancia de F1 a F2, ¿no? Tenemos eso. Pero por hipótesis, se tiene que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M, pues es igual a la distancia de F1 a F2, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces, ambas cosas son iguales a la distancia de F1 a F2, pues entonces lo que tenemos es que la distancia de F1 a M más la distancia de F2 a M, pues debe ser igual que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M. Pues aquí lo que puedo hacer es pues cancelo, ¿no? F1 con F1 y entonces me queda dos veces la distancia de F2 a M es igual a cero, pero esto es equivalente a tener que la distancia de F2 a M es cero. Y eso entonces quiere decir que F2 coincide con M. Y esto es una contradicción, ¿sí? Porque nosotros eh, estamos aquí suponiendo que F1, F2 y M son tres puntos distintos, ¿no? Entonces, incluso en la definición pues, también, ¿no? Se están tomando como que pues son tres puntos distintos, eso sí se dice, son tres puntos distintos, o sea, M nunca coincide con F1 ni con F1 ni con F2, es una contradicción, pues M no coincide con F1 o F2. Y bueno, esto surgió por suponer que M está en el interior del segmento F1, F2, ¿sí? O sea, como pusimos eso, entonces, por lo tanto, M no está. M no está en el interior, ¿no? ¿Sí? M no está en el interior. Ahora hay que ver dos, ¿no? Que M no está en la recta que determinan F1, F2, ¿no? O sea, por aquí está F1, por aquí está F2
yo quiero ver que M esté por acá o por acá, pero lo que estoy suponiendo es que no está ni en el interior ni en el exterior. Perdón, no, ni en el interior ni en las extensiones. O sea, ahorita ya vi que M no está aquí porque lleva una contradicción. Entonces ahora pues ya nada más veo que M, sí, o sea, lo que quiero ver es que M no está en la recta, o sea, que M esté por acá. ¿Qué pasa si está por acá? Si también llego a una contradicción, entonces quiere decir que como no está en el interior y tampoco está por acá volando, pues entonces quiere decir que a fuerzas tiene que estar en estos extremos, ¿no? En los de acá afuera. Es, bueno, lo que quiero ver. Entonces, bueno, M no está en la recta que determinan F1 y F2, ¿no? Y que yo quiero ver entonces qué pasa si no está en la recta. Entonces, puesto que M pues es distinto de F1 y M es distinto de F2 y no está en la recta que determinan F1, F2, pues se cumplen tres cosas, ¿no? Se cumple tres cosas, ¿sí? Porque forzosamente entonces tengo esta distancia y esta. Puedo considerar esas distancias y aplicar pues la desigualdad del triángulo y entonces tengo que la distancia de F1 a F2 es estrictamente menor. Aquí no menor igual, porque pues, como M nunca va a estar en la recta, ni va a ser igual a F1 y a F2, entonces estrictamente menor que la distancia de F1 a M más la distancia de F2 a M. O sea, tendría el menor igual de la desigualdad de la desigualdad del triángulo si M tuviera la posibilidad de estar en la recta que determinan F1, F2 o que M fuera igual a F1, F2, pero como no tengo esas posibilidades, pues entonces estas eh, desigualdades que estoy obteniendo aquí, en base a la desigualdad del triángulo, tienen que ser con el menor estricto, ¿no? Entonces M a F2 más la distancia de F1 a F2 y 3 la distancia de F2 a M es estrictamente menor que la distancia de M a F1 más la distancia de F1 a F2. Entonces tengo esas tres desigualdades con la desigualdad estricta. Entonces, en particular, por 2, pues tengo que la distancia de F1 a M es estrictamente menor que la distancia de M a F2 más la distancia de F1 a F2, ¿no? Sí, por las dos tengo en particular eso. Y por hipótesis, bueno, pero por hipótesis se tiene que la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M, pues es igual a la distancia de F1 a F2, ¿no? Y entonces se está teniendo em, que, bueno, aquí puedo pasar sumando la distancia, o sea, puedo pasar este para acá sumando, y entonces tengo que la distancia de F1 a M, pues es igual a la distancia de F1 a F2 más la distancia de F2 a M, ¿no? Estoy obteniendo eso. Y si se dan cuenta, pues ya estoy llegando a una contradicción, ¿no? Porque tengo que esta distancia es estrictamente menor que este número, pero a la vez este mismo número es igual, ¿no? Entonces lo que yo pues estoy obteniendo es que la distancia de F1 a F2 más la distancia de F2 a M es estrictamente menor que la distancia de M a F2 más la distancia de F1 a F2, ¿no? Y otra situación similar, ¿no? O sea, estoy obteniendo, bueno, aquí aunque esté al revés, estos son iguales, como son distancias, estos números realmente son iguales. Entonces, estoy obteniendo que dos números, o sea, un número, este número A es menor, estrictamente menor que este mismo número A, ¿no? Entonces, esto no, ¿no? Esto es contradictorio, ¿sí?
Y entonces la contradicción surgió de suponer que M no está en la recta que determinan, en la recta que determina F1 y F2, ¿no? Entonces, por lo tanto, como no está en el interior y tampoco está volando por ahí, porque no está, o sea, aquí está F1, aquí está F2, entonces M no está aquí y M tampoco anda volando por acá, ¿no? Tampoco. Entonces, forzosamente, lo único que le queda, em, pues estar en la recta, ¿no? Por lo tanto, M, más bien en el exterior, en el exterior de F1, del segmento F1, F2, ¿no? Entonces, aquí está F1, aquí está F2 en el exterior, ¿no? De este segmento. Entonces, M debe estar por acá o M debe estar por acá. Bien, ya casi terminamos. Ahora hay que hacer el regreso, ¿no? Ya hicimos la ida, ahora el regreso o el recíproco. El recíproco es que M está en el exterior del segmento F1, F2. Entonces, por demostrar el valor absoluto de la distancia de F1 a M menos la distancia de F2 a M es igual a la distancia de F1 a F2, ¿no? Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, este ya va a ser más sencillo. De volada va a ser, ¿no? Entonces, por aquí tenemos a F1, por acá tenemos a F2 y este es el exterior, ¿no? Del segmento F1, F2. Entonces, M está en el exterior, es lo que tengo por hipótesis. Ajá. Entonces, para quitarnos el valor absoluto, bueno, pues podemos considerar, ¿no? Que la distancia de F1 a M sea mayor que la distancia de F2 a M, o al revés, ¿no? Que la distancia de F2 a M sea mayor, ¿no? Y ya trabajar con eso, ¿no? Entonces, si pasa esto, pues ya en particular quito las barras de valor absoluto y se queda tal cual, ¿no? Entonces, ajá, se puede quedar tal cual. Entonces, bueno, recuerden que, bueno, la dirección positiva siempre vamos de F1 a F2, por ejemplo, en este caso, que estamos en el plano cartesiano, aunque no dibujé todo el plano. Y como estamos tomando segmentos dirigidos, entonces la distancia de F1 a F2 pues es igual a F1, F2, donde esto significa de la coordenada final restar la coordenada inicial, ¿no? Entonces, bueno, aquí si quieren le pongo coordenada final, que es F2 menos coordenada inicial. Ajá. Y bueno, también tenemos entonces que la distancia de F1 a M pues es igual a F1M, igual, ¿no? Coordenada final menos inicial. Y la distancia, porque estamos en este caso, ¿no? Déjenme borrarle aquí. Estamos considerando que la distancia de F1 a M es mayor que la distancia de F2 a M, o sea que M está en esta parte del segmento exterior determinado por F1, F2, ¿no? Entonces, la distancia de F2 a M pues, es igual a F2M. Ajá. Entonces tenemos esas tres cosas que son iguales. Ahora, ¿qué más tenemos? Como F1, F2 y M son tres puntos colineales, entonces por la identidad fundamental que ya probamos, pues se tiene que F1, F2 más F2M más M F1 es igual a cero, pero pues esto es equivalente a tener F1, F2
pues, es igual a menos mf1 menos f2m. Y aquí pues lo que puedo hacer, pues bueno, esto es f1, f2. Le puedo dar vuelta, ¿no? A esta igualdad, bueno, a este número y a este segmento. Y entonces el menos de afuera ahí se queda y entonces me queda menos f1m. Al darle vuelta, arroja un número, un negativo, un signo negativo. Y entonces menos por menos da más y me queda f1m menos f2m. Pero, pues bueno, yo tengo esto, ¿no? Tengo estas igualdades que ya les dije, pues, porque son segmentos dirigidos. Entonces, pues ya nada más tomo en cuenta estas igualdades y entonces me queda F1, F2, pues es la distancia de F1 a F2 igual a F1M. F1M es la distancia de F1 a M menos F2M, pero F2M es la distancia de F2 a M. Y listo, ¿no? Ya obtuve lo que quería y pues ya, ¿no? Aquí acaba la demostración. Ahora sí, vamos a recapitular qué es lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? En los dos casos que ahorita estudiamos, que acabamos de estudiar o que estudiamos, vemos que en el primero, pues llegamos a una contradicción, ¿sí? Y en el segundo, obtenemos que el conjunto que se describe, pues es esto, ¿no? Es el segmento SF1 o este. O sea, se describe este segmento. Esta es la figura geométrica que obtendríamos, ¿no? El exterior del segmento F1, F2, ¿no? En el primero llegamos a una contradicción y en el segundo obtenemos esto, y esto no es una hipérbola, ¿no? Que no es una hipérbola. Bueno, al menos, bueno, después vamos a ver cuál es entonces la forma que debería de tener. Ajá. Entonces, por esto, vemos que es necesario tener claro que se debe tomar siempre, o bueno, que debemos tener en cuenta que siempre se debe tomar que esta diferencia de distancias es menor estrictamente que la distancia de F1 a F2, ¿no? ¿Sí? Y bien, ya acabamos de analizar entonces todos los detalles de la definición de hipérbola. Entonces, bueno, luego vamos a definir la ecuación de la hipérbola, pero bueno, también lo haremos a detalle, ¿no? Entonces, todo va bien. Eso es lo que haremos en la siguiente sesión.